Bienvenides a Una Canta, la Otra No. Mi nombre es Ana Blaya. Y yo soy Amparo Aguilar y hoy nos acompañan no una, sino dos directoras, Anita, y son increíbles. Directoras y amigas, porque no tenemos la culpa de tener amigas exitosas. No, la verdad que somos gente muy afortunada y nuestras amigas son bárbaras, ojalá les pase. Bienvenidas Cecilia Tan, Valeria Pivato, codirectoras de dos películas muy internacionalmente reconocidas. Que vieron más de 4 personas. Sí, la vio mucha gente más, incluso en países. Estuvieron en Cannes con La novia del desierto, ópera prima de ambas. ¿Se dice ópera prima cuando es de dos directoras? Sí. ¿Por qué no? No, porque viste que ópera prima es también tu ópera prima sola, aunque hayas dirigido pero antes. el crítico diría la ópera prima en solitario de ta. O sea que todavía tienen el bonus de una ópera prima cada una, que sean ustedes solas. Es dudoso eso. Es dudoso, depende. ¿Sí? El otro día lo averiguaba. Es dudoso. ¿Por qué? Porque estás aplicando fondos internacionales, no, Atán. porque era una pregunta. Si uno hace una película solo, ¿cómo cuenta la anterior? Pero creo que en ficción Igual corre. nunca nadie hace una película sola, ¿no? Por supuesto. Así que es muy lindo como ya de una reconocer, por lo menos en una codirección, que nunca estamos solas. Nadie, aunque dirija solo una película, está sola. Así que... Claro. Y ahora están, y ahora dijimos La novia del desierto. Sí, y tienen una película más que acaba de ganar la competencia argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es La llegada del hijo, que viene además de San Sebastián, ¿no? Previamente. Sí, se estrenó en San Sebastián en septiembre, hace poquito, en la sección en competencia de nuevos directores. Y bueno, y Mar del Plata fue nuestro estreno nacional. Bueno, ¿y qué? ¿Nos pueden contar un poco de qué va la peli? ¿De qué va la peli? La peli es la historia de Sofía, que es una traductora de alemán, de, más o menos 48, 50 años. Y cuando la peli arranca, ella va a buscarlo a la cárcel, a su hijo, su único hijo, que se llama Alan. Luego de 4 años de estar en prisión, él sale en libertad condicional. Ella lo busca y regresan a ese hogar, un poco dándose una segunda oportunidad para compartir, veremos en la película, el secreto que lo llevó a él a la cárcel y que de alguna manera generó entre ambos una profunda distancia. Wow. Una película jugadísima, ¿no? ¿Siempre supieron que era jugada? Siempre fue... No siempre. Creo que en el devenir de armar, de ir como descubriendo por dónde iba la historia, nos dimos cuenta que era más jugada de lo que creíamos. La hipótesis inicial tenía que ver con el reencuentro de esta madre y de este hijo en un contexto de fractura, ¿no? Como volver a recibir a un hijo que no es el hijo que vos esperabas o que esa era la soñabas. premisa inicial cuando escribieron el guión. No era hasta dónde una madre puede querer a su hijo. Sí, también, digamos, se cruzaban, digamos, varias líneas. También pasa que, como somos dos directoras y además somos las guionistas de la historia, hay como un punto de partida que tal vez si uno dirige o escribe en solitario es más libre, porque uno va como buceando a su tiempo. A nosotras lo que en general nos pasa es que tenemos que plantar como las bases, al menos lo que sí o lo que no, un poco tácitamente para después dejar que fluya ese proceso. Entonces ahí descubrimos esta situación de este regreso de este hijo a la casa de su mamá, y en donde queríamos como eso, cuestionar esos límites, estirar a ver hasta dónde, ¿no? El amor maternal debe ser incondicional. Sí, digamos, Solo te miramos. Ambas madres de varones, ¿no? Sí, exactamente. Ambas madres de varones, yo fui mamá en el proceso, o sea que escribimos la primera versión de guión y yo no era mamá, ni estaba todavía en los planes. Como una película, ustedes sabrán, lleva muchos años, en el medio nos sorprendió Genaro, que es mi hijo. ¿Cambió algo en tu primera escritura y después de ser mamá? Sí, profundamente. Seguramente la película hubiera sido otra en muchos sentidos, ¿no? Pero profundamente, sobre todo, como, un tipo de sensibilidad diferente que me permitió después acercarme y reescribir ya con otra perspectiva. Por ahí te costó más.
Una vez ya No viste, sé si esperando me un hijo. No. Viste que el nacimiento de un hijo es una especie de refundación de uno mismo. Entonces... Renacimiento también de uno mismo. Sí. Entonces ese momento bisagra también te deja en un lugar muy sensible, muy sensorial, muy expuesto, y eso para crear está buenísimo. Pero digo, en relación a lo que decía Vale, que con el Diario del Lunes uno cuenta la historia más ordenada, ¿no? Pero en el proceso de creación, bueno, no es que nos planteamos los titulares y después fuimos a escribir, sino que empezamos a desandar un camino que habíamos empezado en La novia del desierto, que era, bueno, bucear en el universo femenino, en las diferentes dimensiones que nos cruzan a las mujeres o que nos atraviesan a las mujeres en el mundo en el que vivimos. Y bueno, La novia toca algunos puntos y acá dijimos, bueno, vamos más allá. Y después en el camino uno va descubriendo los propios límites del proyecto, los va estirando, los va flexibilizando y hoy podemos decir que es una película que cuestiona y que no otorga concesiones, pero fue casi al final del proceso que descubrimos eso. Bueno, antes podemos ver, ¿no? El tráiler antes Bueno, de... pero bueno. decir algo? No, Porque pero me estamos guardo una hablando- pregunta, tengo que tratar de no olvidármela, Ana. Ahora me la contás mientras vemos el tráiler para entender de qué estamos hablando, por favor, señor director. La madre de Acker, ¿verdad? Sí, Aproximadamente a las 22:15 horas, Alan Acker embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto. tengo miles de preguntas. Fue un accidente, ¿ok? 4 años me comí en cana por tu culpa. ¿Qué decís? Yo ya pagué. ¡Yo también ya pagué! Yo estaba... Perdón, no, habla vos, pero... No, por favor, quiero Ana. hablar del Yo también ya pagué. O sea, les quería preguntar, pero bueno, no sé si si spoilea o no, pero el Yo también ya pagué. Esa spoilea. Esa sí que es Spoilea, spoilea. pero esta se las voy a preguntar después. Bueno. Porque revisando el tráiler dije, ¿por qué Yo también ya pagué? Decía, pensaba. Bueno, porque ese es el tránsito, ahí lo Claro. descubrís en la película, pero ella ya pagó. Qué fuerte lo de pagar, ¿no? Además, pagar condena, ¿viste? Eso que es como... Me equivoqué y pagué. Lo que es suficiente para la justicia tal vez no es suficiente para la madre. Hoy lo hablábamos. Bueno, hoy lo hablamos muy largo porque no dejen que me olvide de la pregunta sobre la imagen, sobre desde dónde partieron para que este proceso sea así, que ahora volveremos, pero hablábamos con Anita de algo, está pasando, vieron que hay unos proyectos para aumentar las penas para las denuncias falsas de violencia de género, de abuso, y uno es aumentar las penas, el otro es, bueno, sí, como cuestionar esto de el yo te creo hermana, no tiene que ver con la peli directamente, pero nos preguntábamos algo de qué es esto que pasa con la justicia, ¿no? Estábamos medio desesperadas con Anita como ciudadanas feministas que decíamos qué está pasando, que el cuestionamiento en vez de un sistema que responde mal, tarde y de manera muy confusa a cualquier demanda de justicia de la ciudadanía, la lógica de esta gente, ¿no?, que nos gobierna ahora es salir a penalizar a quienes van a la justicia en busca de un proceso de justicia. Y en esa línea lo que se pone todo el tiempo en juego es qué satisface la justicia, qué es lo que puede o no satisfacer. Y acá nos pasaba algo que es como, no importa pagar condena, no importa, no es suficiente para que lo que se siente o las cosas que se rompen en la vida de las personas cuando es necesario que intervenga el sistema penal, no terminan ahí, como que no hay modo de que la justicia sea suficiente para todo lo demás, ¿no? La peli parte un poco desde ese lugar, como bueno, ya pagaste, ya cumpliste, toda la sociedad considera que todo esto está desordenado y está todo muy desordenado. Yo creo que sí, porque además lo que plantea la peli es una situación dramática, no hay un conflicto que se pueda resolver. Hay algunas cosas que no tienen vuelta atrás.
podemos decir desde la maternidad. La maternidad no tiene vuelta atrás. Y la muerte, ¿no? Como extremos. Y esos son como dos ejes en donde se mueve mucho la peli. Y también porque considera algo de... Una cosa es la condena social, otra cosa es la condena jurídica y otra cosa es la condena familiar, digamos. Cuando una familia se rompe, se quiebra, se resquebraja, como que los acuerdos íntimos no siguen siendo los mismos, es muy difícil sobrellevar eso. Y en ese sentido, para mí, lo que siempre se espera es que la madre o la mujer sea la conciliadora, ¿no? Hay algo como también ahí muy marcado socialmente, de que en general hay algo, la mujer, la madre tiene que ser, bueno, como la cuestión, la que amalgama, la que lleva, la que armoniza. Y lo que nos queríamos plantear en la peli es, bueno, ¿qué pasa cuando eso no es posible? Cuando el dolor que recibe esta madre la excede en su condición de madre y de alguna manera prioriza su condición de mujer, de ser humano. Incluso la madre socialmente como la culpable de que después aparezcan personajes que no tuvieron amor y que nos hacen pagar, ¿no? Todo eso a toda la sociedad por ahí. Pero digo, esa madre, cuando dicen, bueno, no tuvo ese amor de madre, que es la culpa de la madre, no del padre, vale también de repente que esa madre, porque por otras circunstancias ese hijo, ¿no? Por circunstancias o de ausencia de padre o de situación donde fue criado o de imposibilidad de la madre no voluntaria, ¿no? Como cuestiones que suceden. ¿Vale que la madre de repente se despegue y abandone incluso el amor por su hijo? O sea, ¿plantea algo así la película? Quiero volver después a un punto que vos dijiste que no es menor, que es el padre y el lugar del padre, que lo hablamos en las proyecciones que hicimos acá en Mar del Plata. Pero creo que lo que plantea la peli no tiene que ver con dejar de amar, ¿no? Que es lo difícil y lo duro que atraviesa el personaje. Pero podría ocurrir también. Podría ocurrir. En este caso, o no lo sé, creo que hay es tantas... fuerte decir algo así. Sí, creo que hay tantas maternidades como mujeres en el mundo, ¿no? Después que haya representadas muy pocas es otra cosa, y un poco la propuesta de la peli era eso. Bueno, contemos alguna otra forma también de maternar. Pero creo que lo difícil de este personaje, y por eso es una peli dura en su final, y tiene de hecho una escena muy física en el final, porque bueno, y al muy final, necesaria para la espectadora, como yo, por ejemplo, que la necesitaba. Sí, pero porque un poco la premisa es eso, ¿no? La maternidad empieza un poco por el cuerpo y de alguna manera lo que ella trata es de sacárselo del cuerpo, porque del amor, digamos, no se puede deshacer, aunque toma una decisión que con la que tendrá que vivir el resto de los días. Pero lo loco es que en la peli no hay presencia de padre, eso es una decisión, que de hecho fuimos y vinimos con esa decisión, pero es loco porque nadie se cuestiona dónde está. Claro. O sea, está totalmente naturalizado que un padre puede no estar presente, y con una madre eso... Digo, es casi imperdonable. Claro, no, y además que, perdón, somos más tiempo, o seremos más tiempo, madres y padres de adultos que de menores de edad, ¿no? Porque Exacto. si vos, o sea, mi madre por lo menos fue más tiempo madre mía como adulta que como menor de edad, donde pudo hacer lo que pudo para la adulta que después yo fui y de la que, bueno, ya no es culpable. Tal vez. Ni responsable, ¿no? Ni responsable, sí. Eso me parece a mí muy valioso. Pensaba en esto que decías, Dani, como, bueno, como hizo lo mejor, no sé, como cuánto nos cuesta también asumir, es gracioso, pero que alguien haga las cosas mal, y cuánto nos cuesta a nosotras asumir la posibilidad de que quizá criamos un ser humano que nos cae mal. Ni siquiera te estoy diciendo que haga cosas horribles y no sé qué, solo de distancia, ¿no? Como esa responsabilidad mandatada que decías, es incluso que tienen que ser las personas autónomas que son, personas a las que quieras y estés orgullosa. Totalmente. Y hay algo de la proyección también, ¿no? Del deseo de trascendencia, ¿no? En los hijos, que está también muy ligado a esa expectativa de si la cumple, si no la cumple, cuánto lo tengo que amar para que sea una buena persona, y tal vez esto no es alguien con el que empatizo. Digo, yo tengo un solo hijo, no sé cómo será, pero tal vez cuando tenés 6 seguramente
va a haber alguna persona con la que empatizas más que con otra, digo, y eso también está vedado, porque el amor de la madre es todo igual, ¿no? Y aparte cada hijo tiene una madre distinta, si tenés varios, como no, en una Sí, circunstancia claro. distinta. No, y además yo una vez en un trabajo que hice que no viene a cuento, recibí como creo que la mayor enseñanza que después uno la puede replicar o la puede poder, valga la redundancia, eso, llevar a cabo o no, pero que la maternidad es el mayor, el amor maternal es está absolutamente ligado a la libertad. O sea, es eso, vos traes un hijo al mundo y después, o una hija al mundo, y después es quien es, ¿no? En función de un montón de cosas que exceden a la maternidad, a la paternidad, a lo familiar. Por supuesto que hay gran responsabilidad, pero digo... No se puede controlar todas las variables. No, y hay esto de dejar ser, ¿no? Es tan difícil porque también como madres, como padres, todo se trata al principio de controlar, ¿no? De controlar los ¿Y hasta peligros, qué de punto controlar, dejar ser? de controlar lo que ve, lo que mira, lo que, claro, y lo que vos decís, cuando son niñitos, bueno, estamos ahí y en un momento eso se empieza a alejar de uno, ese punto se empieza a alejar de uno, y qué difícil también esto, poder soltar y aceptar que es un ser humano totalmente diferente. Y la peli también, porque vos decías algo del amor maternal, ¿no? Y también hay algo en la peli que sucede que el personaje principal, digamos, está puesto en la lupa en relación a su amor como madre, pero también tiene el espejo de su desempeño como hija. Sí, como hija. Como hija y del amor romántico también, ¿no? Pero en relación al amor como hija también hay algo que está bueno cuestionarse. En una crítica que nos hicieron en San Sebastián había una frase muy linda que era el malquerer de los hijos, ¿no? Como también tratar de pensarlo desde el otro lado y desde esa bisagra que de alguna manera tenemos que atravesar todos cuando dejamos de ser hijos para ser padres, madres, ¿sí? Sí. Y eso es interesante, ¿no? Porque hay algo de lo que uno aprendió que sí o sí replica. Sí. Uno piensa que no le va a pasar. Bueno, yo por ahí a mi mamá estas cosas no me las banco, pero con mi hijo voy a hacer las cosas bien y él sí se las va a bancar de mí. Y no, y tal vez no. Y cuando ese no sucede, puede ser extremo. Exacto. En un momento. A mí me conmovió mucho y pensaba por qué este tema, por qué esta peli. O sea, ¿era de nuevo llevar a un personaje, a una mujer, a un límite o querían hablar de la maternidad y esto que decías, del rol de hija, madre? ¿Cómo arrancó? ¿Cuál fue el germen de este guión? Hay una imagen que nos empezó como a... Ahí Era mi está, era la pregunta. pregunta, la imagen generadora. Hay una imagen que fue como fundacional de empezar a pensar el proyecto y de hecho fue la primera escena escrita y casi que es la segunda escena de la película, que es esa salida de la cárcel de ese hijo en ese lugar tan solo, ¿no? Y tan ay, no sé cómo describirlo, pero tan mínimo el encuentro de esas dos personas. Después de 4 años. Después de 4 años, en donde hay alguien que espera, que es la madre, hay alguien que está contento por dejar la cárcel, pero en ese primer encuentro te das cuenta que la alegría no está, hay algo que está como corrido. Sí. Yo creo que esa fue de las primeras imágenes. Y después, bueno, nos fuimos nutriendo mucho también de investigaciones, de hablar con gente que tuviera algunas historias similares, de asesoramientos de abogades, en relación a todo el mundo de los menores, ¿no? Porque también lo que pasa en la peli es que Alan entra a un instituto de menores a los 16 años y después a los 18 pasa a una cárcel de adultos. Y aparentemente, digamos, desde la visión de alguien que no conoce demasiado, bueno, sigue estando preso, ¿no? Muy entre comillas, pero no es lo mismo. No. Hay un abismo entre una cosa y la otra. Esa imagen es muy fuerte, la del abrazo, ese abrazo que vos decís, no, yo me bajo y lo reabrazo. Y la madre... No, No, y no del además todo. estructuralmente la película
bueno, se apoya, digamos, en esa escena y de alguna manera la película tiene un ida y vuelta entre el pasado y el presente y en lo que nosotros llamamos ciertas evocaciones, que es como la subjetividad de Sofía, y va como desplegando un poco hacia atrás, o sea, todo el juego del comienzo tiene que ver con entender quiénes son, por qué tienen esta relación que aparentemente no es la habitual entre una madre y un hijo, es la madre, es el hijo, qué pasó, y eso, bueno, se va como desplegando. Pero en realidad, un poco lo que te decía antes, lo que nos inspiró era, bueno, la novia habla de otra forma de maternar, ¿no? Distinta. Casi en una misma edad están los dos personajes principales. Y en los dos también hay momentos como de la vida bisagras. Y bueno, la maternidad es una. Y era como casi obligado que nuestro siguiente personaje estuviera atravesado por un conflicto que tuviera que ver con... ¿Y cómo en España cómo fue? En San Sebastián, ¿cómo la reacción del público, las preguntas? En España fue espectacular. El Festival de San Sebastián siempre nos recibe... Con mucho amor. Con mucho amor desde el minuto cero. Y es un placer porque también la participación del público y del público joven es como muy activa, ¿no? Es una ciudad que se pone de fiesta para el festival y se siente como ese fervor. Y la verdad es que fue muy buena porque, sobre todo en relación a las críticas y a las entrevistas, hasta que uno no muestra una película no termina de entender qué película está haciendo. Es loco porque son muchos años y uno dice, bueno, sí, esto yo ya sé cómo es, esto se va a leer así, pero hasta que realmente no la abrís y no la completás con la mirada del espectador, no terminás de saber qué estás haciendo. Y la verdad que fue muy lindo, fue hermoso, porque la peli tiene algo también que genera como alguna incomodidad, ¿no? en el espectador. Y eso se sintió en las respuestas que tuvimos después de las proyecciones, con estas situaciones de preguntas y respuestas que el público se queda y te pregunta y a veces no solo pregunta, sino que opina. Entonces es como maravilloso ver cómo se cierra ese círculo, ¿no? Algo que vos estuviste pensando hace años, escribiendo, desarrollando, pensando en la puesta en escena, haciendo el casting, bueno, todo lo que hacemos como directoras, que de repente el otro lo lea y organice como todas las capas, porque eso sí tiene la peli y es algo que con Ceci trabajamos mucho, que es como capas de sentido, ¿no? Posiblemente si la ves una segunda vez vas a encontrar cosas que en la primera no viste. ¿Cómo organizan el trabajo de codirección ustedes, muchachas? La pregunta del millón. Que tenemos una respuesta distinta al millón. A ver. En realidad, totalmente personal, digamos, personal de la dupla. No, y es natural. No organizamos una la puesta, la otra el elenco, o sea... La verdad es que esto nos pasó en La novia, un poco a las dos nos gusta mucho la dirección de actores, a las dos nos gusta mucho la puesta en escena. Entonces en La novia ya nos planteamos desafiarnos con una dinámica en donde las dos pudiéramos hacer todo. Bueno, una cosa es la etapa de escritura, donde uno está puertas adentro, ¿no? Y puede como trabajar con cierta libertad. Y otra cosa es, bueno, lo marcial del set, o un montón de cosas que te obligan a una dinámica como más clara para no... Sobre todo en pos de la película, que creo que es algo en lo que las dos coincidimos, por suerte, porque en las duplas lo que pasa es que a veces las energías no son las mismas, los objetivos no son los mismos, y siempre tuvimos en la primera de una forma y en la segunda de otra muy claro que la película estaba por delante. Entonces, habiendo sido también mucho tiempo asistente de dirección y trabajado en set, estaba muy claro que teníamos que, digamos, trabajar muy hacia adentro las decisiones y abrirlas, ¿no? Con una bajada clara. Pero pudimos encontrar una dinámica en donde alguna hacía una cosa. No solamente pudimos encontrar una dinámica, sino que en un momento encontramos la fortaleza de que eso sea así, ¿no? De que cuando se desgastaba un poquito un vínculo, bueno, iba a la otra, y la llegada proponía otros desafíos más complejos porque eran muchos más actores en escena,
tenía como otras cuestiones, pero también nos íbamos turnando. En un momento una hablaba con Maricel un día y la otra con Ángelo, el día siguiente era al revés. Siempre, por supuesto, después de ver la toma, causa común, qué es lo que queremos, y vamos cada una a dar las directivas respectivas. Y vos a veces mal dormida, ¿no? Yo, no sé, viste, que también es loco, uno descubre que la capacidad de una mujer es infinita. Sí. Eso es curioso porque las dos, o sea, en las dos películas hubo alguna de ustedes que estaba puérpera, ¿no? ¿O qué edad tenía tu hijo en la novia? No, Manu ya era más... No, si estaba puérpera con él de 6 años ya estaba mal. Salía a hacer una depresión No, heavy. No, lo que pasa es que la novia llevó mucho tiempo y sí, es verdad que la primera vez que me separé de mi hijo fue por la novia. Me fui 15 días a un laboratorio en México, sin internet, sin conexión, sin nada, y fue como... Y ahí Pero era bueno, muy chiquito. Era muy chiquito, ahí tenía 2 años y medio. Claro. Pero no, en la novia fue... Él nos visitó en el set y todo, y que, digamos, de ahí nace su fascinación por el cine. Y todo el trabajo con los actores, bueno, supongo que lo habrán pensado antes, pero es muy sutil la diferencia. Sobre todo yo lo noté en el Ángelo, ¿no? Como hay algo muy sutil en el, no sé si es en la actuación, en el estar de él, en el pasado y en el presente, que, o sea, no necesitas ni que le cambien el look, porque ya la actitud de él es tan... ¿Cómo laburaron eso? Porque no sé si hubo coach o qué. No. No, tuvimos bueno, la dirección de casting fue de Tati Rojas. Ay, Tati. Y con ella, digamos, hicimos algunos planteamientos para trabajar esto, pero sobre todo, bueno, Ángelo hizo mucho trabajo. Él trae per se, digamos, toda una cosa aurática muy fuerte, digamos. Él ¿Pero podían en el mismo día filmar dos tiempos diferentes? Pero eso no, porque él tenía un cambio de look importante. El único importante que tenía era el pelo. Yo te juro que no lo noté más en la actitud. Claro, porque él trabajó 2 cosas, o sea, muy sutiles con el consensuado con nosotras, pero había como 2 ejes que tenían que ver con la actitud corporal y con la voz. Como él además es músico, estamos hablando de Ángelo Muti Spinetta, había un trabajo y una decisión ahí en poder contar los 2 momentos de la historia sin grandes cambios, trazos, ¿no? Claro. Y la verdad es que la propuesta nuestra tenía que ver más con esta actitud corporal, y él trajo el juego de la voz, ¿no? Entonces ahí se armaba algo como muy rápido, y para mí va muy, digamos, inmediatamente a la percepción sensorial del espectador. Entonces por eso no tenés que estar pensando en qué época sucede cada cosa, porque en realidad los trocitos de tiempo que se van armando en la película lo que hacen es contar la historia. Entonces hay un momento en donde uno como espectador deja de estar atento a, es pasado, es presente, pasó esto, ¿no? Sino como que vas recorriendo la historia de la mano de Sofía, que es el personaje principal. Pero Ángelo, para nosotras, tenía además el desafío de ser el único reloj de la peli. El resto de los personajes no están, tienen cambios muy sutiles, pero no están contados como 2 tiempos radicales. Claro. Es que 4 años a los 16 es una cosa, y a los 45 No, y además porque a los 49. niños, ¿viste? Los niños son los que te traen en general el paso del tiempo. Claro, eso. 16 años y 4 años es muy distinto Es a muy 40 distinto. años. De hecho, en algún momento teníamos la fantasía de que sean 2 actores. Después, bueno, era eso, era un tiempo que era poco, mucho al mismo tiempo. Pero sí teníamos la decisión, que también pasó en La novia de desierto con el personaje Paulina, que con pocas cosas, ¿viste? No queríamos abarcar mucho en relación a su cambio, ¿no? Pero a la vez es un personaje que atraviesa la cárcel. Entonces, la mirada, la voz, su estar físico... Y era, bueno, ahí, o sea, detenete ahí, porque es un personaje que si bien es coprotagonista, quiero decir, no está en todas las escenas, o sea, tiene cierta cosa contenida en la película. Entonces, era trabajar
digamos, algunos lineamientos concretos para esto, para que solamente en esa imagen uno pudiera reconocer el cambio epocal. ¿Eso fue en el set que lo No, laburaron? tuvimos la suerte de tener bastantes ensayos con todos, con el triángulo barra la cuarta, ¿no? Que es una actriz española que se llama Greta Fernández, que también nos obligó a una decisión difícil para nosotras, que era filmar casi lo que entre técnicamente y después era más complejo al principio de la película, para que ella viniera y poder tener una semana de ensayo con Maricel, porque tienen escenas de intimidad muy fuertes, con Ángelo, pero pudimos hacer triángulos, con un tiempo igual relativamente acotado, pero sí lecturas y poner un poco el cuerpo antes para entender con cada uno por dónde iba, ¿no? En realidad, perdón, Sí. no, que tal vez ahora que lo contamos, ¿no? Como con el diario del lunes, parece todo como que sucede naturalmente, pero parte de nuestra fortaleza como codirectoras es eso, es como trabajar mucho en la previa, ¿no? Y tener el tiempo para también escuchar a los actores, considerar sus propuestas, como que es algo que nos encanta hacer y que además sabemos que hace crecer el proyecto un montón. Entonces no era igual que Greta Fernández viniera a mitad de rodaje y ya entrara en un equipo que ya se conocía, por ejemplo, o que tuviera como sus escenas de intimidad en medio, digamos, del rodaje, cuando todos ya nos conocíamos y ella era la nueva. Hubo como un par de decisiones que tomamos y que fuimos también avaladas por los productores, ¿no? De poder contar con algunas herramientas en el marco de lo que podía ser el presupuesto, para tratar como de llevar estos puntos que a nosotras nos parecen tan importantes a la previa, ¿no? Eso es algo. Y además, también trabajamos mucho antes de la previa. Hacemos Obvio. mucha pre. Y como volvemos a repetir colaboradores como Mariela Rípodas, que es la directora de arte, Sergio Armstrong, que es el director de foto, nos damos esos lujos de tal vez hablar un año antes, ¿no? Del guión, pasárselo, empezar a trabajar desde un lugar muy de hormiguita, pero muy provechoso para el proyecto. ¿Cuánto en esto que estás contando, que es también como conocer el trabajo y un método y qué sé yo, en cuánto les aportó el haber sido las dos asistentes de dirección? Bueno, un montón, porque además de haber sido asistentes de dirección, nosotras éramos equipo. O sea, muchas veces yo era asistente, Ceci era mi ayudante, otras veces Ceci era ayudante, yo era continuista. O sea, después trabajamos mucho tiempo juntas como equipo en publicidad. Entonces, qué difícil para el asistente de dirección de ustedes. Sí. Te digo que la tenía difícil y que fue un sol, porque además yo estaba con mi bebé de 3 meses. O sea, yo le dije, Nico, vos tenés que, lidiar con una difícil, porque a mí, sobre todo la pre, me resultó muy difícil, la pre formal, ¿no? Digo, los ensayos, los scouting técnicos, mi bebé era muy chiquitito. Y entonces, tenía que, porque además, por ahí hay estilos también y yo quería estar, digamos, no quería que fuera una situación que de alguna manera me perdiera, que fue mi gran miedo, digamos, no disfrutar de ninguna de las dos cosas y después terminó ocurriendo hermosamente. 6 semanas. 6 semanas. Buen rodaje. buen Para rodaje. estos tiempos es una rara ave. Un Sí, rodaje de lujo. pero un agotador rodaje también, de 6 lujo. semanas. Sí, pero las disfrutamos mucho. A mí en particular se me pasaron muy rápido. A mí me encanta el rodaje. Digamos, hay algo como de mi pasado como técnica, de la adrenalina del set, que a veces extraño, porque cuando uno es asistente... Sí, nos uno- pasa cada mucho tiempo. Claro, lamentablemente. No, y el Muy rodaje es distinto. ordenador en un punto, ¿viste? O sea, por lo menos es ordenador y es lindo porque es el momento en el que si bien nosotras tenemos el estilo de preparar mucho todo,
es el momento también en el que Podrías sucede... prepararlo para fuego. siempre si no te ponen Claro. un deadline. No, y además igual es lindo porque el set también lo concebimos como algo lúdico, ¿no? No es que vamos con una idea preconcebida y bueno, viste, no, abiertas. y tiene que ser, es lindo lo que pasa, las magias del momento, lo que, viste, no esperabas que ocurra, es muy desafiante eso y es muy lindo y a nosotros nos encanta eso también. Hermosa. Hay algo muy singular en la peli, o no sé si muy, pero que a mí me interesa, que es una familia donde no esperarías que ocurra esto, en principio. ¿Cómo fue la decisión de correrse de ciertos arquetipos, ¿no? El pibe que va a la cárcel o es pobre o es muy rico y tiene un padre que es un hijo del poder, no sé, como algo de que esta historia esté ahí anclada en la clase media. Sí, y justamente era eso, como tratar de correrse del arquetipo y bucear un poco en esta situación de que de alguna manera a cualquiera le puede pasar, ¿no? Como tal vez, digamos, es medio llana la lectura, ¿no? Pero la idea era esa, como nadie está exento de que a un hijo le pueda pasar eso y de alguna manera tiene que hacerse responsable, al menos por los años que tarde en cumplir la mayoría de edad, ¿no? Y ahí también lo que empezaba a surgir era, bueno, esta cuestión de los mandatos, ¿no? En la peli está muy claro eso, porque, digamos, la franja de los protagonistas es clase media, pero hay una madre que tiene un poquito más de poder, ¿no? Y esa articulación entre las generaciones y los lugares de la escala social también nos parecía interesante. De alguna manera, Sofía, el personaje de Maricel, no es que reniega de su alcurnia o de su condición, porque también se respalda, claro, se respalda mucho en eso, pero hay algo de eso de, bueno, ¿hasta cuánto voy a replicar de lo que traigo desde, digamos, lo social, desde la posición social y también desde los mandatos? Yo creo que ahí hay Sofía de alguna manera es alguien que rompe por ahí desde un lugar bastante inconsciente con todo este bagaje que trae. ¿Rompe o se le rompe también, no? Porque sufre a su madre, como todos, y el hijo, y el hijo no sufre, y sufre al hijo. O sea, no es que, bueno, va con todo eso que trajo, que heredó, a quemarle la cabeza al hijo. No, de repente sandwichito de sufrimiento, Claro, de ¿no? sandwichito. Se le rompe algo Sí, a ella. Sí, pero también en relación a lo que decía Ampi, la idea justamente era tratar de encontrar universos que no fueran como unidireccionales, ¿viste? En ese sentido la peli trata por lo menos de hacer mucho eso con los personajes. Incluso la madre, que es como la más arquetípica, que es la típica mujer machista, tratamos de encontrarle los claros oscuros, ¿no? Como para justamente poder proponer un debate, un diálogo interesante y que no sea, bueno, ¿no? Es lo que esperamos, ¿no? Incluso en el hijo se plantea un vacío enorme con lo que comete también esta madre que tiene que ver con este hijo, que por supuesto la película condena finalmente, pero en un momento se plantea el punto de vista de él y este ataque a un mundo por parte de la madre, un mundo que le pertenece al hijo, a un hijo adolescente. No es casual que el hijo cometa lo que comete en el momento que lo hace. Trabajamos mucho en que los personajes tengan, bueno, las contradicciones que tenemos todos, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que nos gusta ver en el arte en general y lo que tratamos por lo menos de Y lo que nos replicar. llena de preguntas, lo que nos hace Claro. irnos a nuestra casa después y hablar y comentar. Y comentar la película y querer charlar. ¿Hay una función ahí, sentís, del arte? Sí, totalmente. ¿Cómo la Yo explicarías? ¿Cómo la explicaría? Yo creo que en particular en esta película hay algo que pasa que es que no termina cuando está el rodante final. Lo empiezo a percibir en las pocas funciones que tuvimos hasta ahora. Arranca la charla. Arranca la charla y hay algo como que va decantando, hasta te diría que te deja como una espinita, ¿viste? Que cuando te la sacás, igual después te sigue ardiendo
el dedo, ponele. Yo tengo esa sensación, como que tal vez eso no fue algo consciente buscado, pero que sí el tema lleva a ese lugar, ¿no? Decir, bueno, a ver hasta dónde sigue rebotando la historia y las preguntas y las cuestiones, ¿no? Porque también hay algo que pasa, que es que a nivel modelos históricos, digamos, hay algo como extremo, ¿no? Como la Venus o la Virgen María. Y en el medio, ¿qué hay? Nosotras. Un montón de gente. Y un montón de siglos, sí, ¿no? Además. Total. ¿Sabés qué? Decías esto y me acordé de lo que me pasó con una peli que curiosamente tiene que ver con el tema, que es La hija oscura, de Maggie Gyllenhaal, que está en internet, la pueden buscar. Y que me pasó que terminó la película y yo estaba indignada, furiosa, no un poquito, me había parecido una mierda. E iban La de la pasando madre en la playa. Sí. Iban pasando los días y Y permanecía. Y permanecía de una manera que digo, algo me hizo esta cosa. ¿Por qué estoy tan enojada con esta película? ¿Qué está pasando? Y hoy podría decir que es una película que le recomiendo a la gente que vea, que me gustó muchísimo, que no sé qué, pero me tomó todo ese tiempo registrar que la incomodidad era mía, no de lo que habían hecho. No, y que además, viste, las preguntas o lo que te provoca no está asociado necesariamente a que te guste. Claro. ¿No? Claro. Que eso es lo interesante, algo que te provoque, que no necesariamente te guste, pero que pueda permanecer, que pueda permanecer en vos. Por eso digo, bueno, nada, no, es tan triste pensarlo con una lógica de mercado, digo, porque entonces, bueno, vamos a hacer todo lo mismo. Todo el tiempo. Bueno, no todos, los que puedan. Claro. Los muy pocos que puedan harán lo mismo con la misma forma y serán las mismas, no preguntas, respuestas. Nos das un pie muy importante, que es cómo fue para ustedes la experiencia de presentar la peli en Mar del Plata, en el festival que queremos tanto y que fue un festival muy singular. Sí. Está buena la pregunta, porque por lo menos voy a decir algo subjetivo, porque en este sentido por ahí lo vivimos igual, pero no voy a hablar por Vale, pero a mí al principio me costaba la decisión, no tenía como claro muy bien. Era celebratorio, digamos, que la película hubiera sido elegida, y sobre todo me daba mucha bronca tener incomodidad, que es lo que más viste, con lo que más me quedo, después de haberlo transitado. Pienso distinto, porque uno también en la cabeza tiene ideas rígidas que cuando las vive se mueven, por suerte, de lugar. Pero al principio me daba bronca, decía, ¿por qué, viste, tengo que estar incómoda por ir a un festival que nos pertenece, del que todos somos parte? Me parece importante estar, darle continuidad, creo que hay que ocupar todos los espacios posibles. La película es este año, es en este momento, se da en este contexto, entonces bueno, vamos a decir lo que tengamos que decir, donde tenemos que decir, pero al mismo tiempo esa sensación de amargura, ¿no? Digo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué todo blanco, negro? Y terminamos como nosotros internamente generándonos, ¿viste? Preguntas que bueno, que a la vez está bueno, es así, hay que generarlas y poner la cara e ir al frente. A mí me parece que de todas maneras Mar del Plata, Festival Mar del Plata Contracampo, fue una muestra de la amplitud que podemos tener como sector también. Al principio se generó, ¿no? Como esta cosa, bueno, no, si vas al festival es porque no estás en contra, o sea, esta cosa de tratar de poner en tensión como diferentes frentes del cine. Y ahora que ya sucedió, yo creo que en realidad lo único que hizo fue mostrar y fortalecer todo un sector que puede tener toda esa diversidad incluida y que puede suceder paralelamente y que podemos convivir. Y que además me parece que ese es un punto para repensarnos nosotros como sector audiovisual. No podemos permitirnos una fractura en este momento. Sí, yo pensaba, estaban tan cerca las salas, eso no sé si nuestros televidentes lo saben, pero las salas estaban muy cerca y la gente realmente iba de un lado a otro. O sea, hay algo como que sucedió también, aún si no lo hubieran querido, pasó. Entonces es interesante. Igual hubiera sido lindo que esté un poquito mejor organizado y que ustedes
hubieran podido ir a recibir ese premio, ¿no? Que en un punto en los festivales suele pasar, que te invitan o a la primera mitad o a la segunda mitad del festival, y si fuiste a la primera mitad y hay alguna chance de que ganes un premio, te invitan para que vuelvas, ¿no? Hubiese estado lindo creo que no se lo esperaban, no sé si por la temática o porque no las habían llamado o No, la verdad es que sí, que hubiera sido hermoso ir a recibir el premio. y poder hablar y decir poder algo. hablar y de todas maneras, bueno, Ángelo estaba en Mar del Plata y pudo leer algo que enviamos, pero sí, el festival finalmente tenía 3 competencias y de las 3, las únicas que no estábamos éramos nosotras, que era la nacional. Hay algo, de hecho, he recibido mensajes desde amigos de afuera como, ¿qué pasó que no estaban? Porque Claro. también en el mapa exterior es Argentina, ¿no? Hay relación de qué distancia hay de Claro, Buenos claro. Aires a Mar del Plata, ¿no? Que es muy poca, ¿no? O sea, Que era, es muy era poca. tan fácil como avisarles a la mañana. Exactamente. Y no a las 4 de la tarde. Pero bueno, igual en las proyecciones pudimos, Sí. charlar, pudimos debatir, eso estuvo bueno. Esa noche yo fui a la de la mañana, que pudieron hablar con Juanpa Miller, Sí, productor. claro, que estaba ahí, y a la de la noche también. Quiero decir que igual se generó, una conversación, ¿no? Un diálogo, que también es lo que uno quiere cuando hace algo. ¿Y notaron algo distinto en el público, en la concurrencia? No sé si en el público, yo no fui, digamos, de las estudiantes que fue mucho a Mar del Plata, pero sí tengo como tránsito de festivales. Y sí, por lo menos no sentí yo, bueno, la vitalidad, ¿no? Claro. De esa cosa como de esto, de circular, esto que vos contás de un lado a otro. Bueno, por ahí nosotros que tuvimos un recorte los primeros días, viste, no estaba, digamos, era, bueno, salas en principio ya en complejos de shopping, o sea, como cierta estética, ¿no? Que bueno, que propone una dinámica. Hoy alguien me dijo que toda la estética de La Libertad Avanza, pero todas las personas incluidas, son como hechas por inteligencia artificial. Me pareció increíble. Empecé a mirar las caras y de verdad hay algo como que viven adentro de Tomb Raider, no sé. Bueno, el diseño del festival creo que no tuvo demasiada... Estuvo humano no- interviniendo, se notó igual, ¿eh? Se sirvió bastante del diseño del Sí. año pasado, ¿no? Creo, Y no sé lo- si le cambiaron los colores. Dijeron Creo que no, a ¿no? ChatGPT. Que se basaron ¿Le en- dieron bolsita este año? ¿Hubo algún Nada, regalito? Cero, no. Nada, Las alfajores. credenciales digitales, pero bueno, digamos, hay una parte que puede estar bien, que no sé, que no se haga folletería, qué sé yo. no sé. Pero la bolsita, ¿no? Sí. Vas a tener la bolsita de cuando tuviste raro. Bueno. Bueno, hay algo que más, 2 cosas. La novia se puede ver en Cinear. La novia se puede ver La en novia Cinear. se puede ver en Cinear, es la primera película de Ceci y de Vale. La Es novia del La novia del desierto, está en Cinear para Véanla. ser vista. Y estén atentas, que... Vamos a recordar en mayo, ¿no? sí, Que se va a estrenar. Ya Sí. saben dónde. No todavía. No, sabemos que va a ser en España primero, Ah. porque es una coproducción argentino-española. Sí. Me di cuenta cuando. En un momento te das cuenta, ¿no? En la película, la coproducción. No, está bien. Está muy bien. Está bien, Muy bien. No la conocía. ensamblada. Es Está muy bien. bien, muy bien. ¿Y cómo se llama? Greta Fernández, es divina. Muy bien sí, está. sí, es divina. Se va a estrenar en España, no sabemos bien si marzo o abril, y después acá en mayo. Bien. Posiblemente segunda mitad de mayo. A eso apuntamos. Bueno, estaremos atentas. Recuérdennos, así mandamos a nuestra enorme masa de telespectadores. Son muchísimos. Podemos decirle a Pirovano que nos cuente. A que vayan al cine a ver La llegada del hijo. Muy bien. Los Gracias. esperamos. Bueno, Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por gracias por venir. venir. Las queremos mucho. Estamos muy orgullosas de nuestras amigas. muy. Bueno, las esperamos la semana que viene, de nuevo, a la misma hora y por el mismo canal. Sí.